cuando la puerta se cerró tras la marcha de su madre, el silencio se extendió como un manto frío por todo el piso de un pequeño apartamento en Segovia. Laura se quedó en el pasillo, escuchando cómo ese silencio se hacía cada vez más profundo mientras su padre, Manuel, permanecía en la cocina, preparando café. Aquella escena ya se había repetido antes, pero esta vez la atmósfera era diferente, más densa, casi incómoda. Laura caminó despacio hasta el salón y se dejó caer en el sofá con un suspiro, dejando que sus dedos pasaran sin ganas por los botones del mando a distancia. Ningún programa le llamaba la atención. Todo parecía fuera de lugar, como si las paredes hablaran de una ausencia que no sabían cómo llenar. En la cocina se oyó el tintinear de una cuchara golpeando una taza. Manuel, con su voz grave y pausada, preguntó desde allí, ¿quieres algo? Su tono era neutro, pero Laura percibió una tensión sutil, casi imperceptible. No, gracias, respondió ella, intentando ignorar las sensaciones que se colaban en su pecho. Él apareció en el otro extremo del sofá, apoyando la taza en su rodilla y mirando la pantalla sin realmente verla. Murmuraba algo, palabras sin sentido, mientras con la mirada tanteaba a Laura varias veces, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. ¿Todo bien?, le preguntó ella, rompiendo el silencio. Manuel la miró con una expresión pensativa, sus rasgos duros permanecían inmóviles. Sí, solo que se siente raro sin tu madre. Ella siempre le daba vida a la casa, dijo, haciendo una pausa, como si hablase consigo mismo. Sin ella, aquí todo está demasiado callado. Laura asintió, entendiendo perfectamente de qué hablaba. Su madre solía llenar la casa con ruidos, risas, llamadas interminables, el bullicio de la vida diaria. Ahora las paredes parecían cerrarse, dejándolos a solas con un vacío incómodo. La conversación poco a poco derivó a temas más personales. Manuel comenzó a hablar de su trabajo, de lo cansado que estaba de cambios constantes y de decisiones que había tomado en su juventud. Nunca antes Laura le había oído mostrarse tan vulnerable. Era extraño, demasiado sincero. Sin darse cuenta, él se había sentado un poco más cerca, apenas unos centímetros, pero suficientes para que el espacio entre ellos se redujera notablemente. Siempre he estado orgulloso de ti. Su voz bajó de tono, adquiriendo una suavidad inesperada. Has crecido y te has convertido en una persona increíble. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de algo que Laura no podía identificar, algo que le provocó un cosquilleo en la piel. Manuel se inclinó ligeramente y su rodilla rozó la de ella. Laura se quedó paralizada. Creo que me voy a dormir, dijo ella de repente, levantándose con rapidez. Él no se movió, solo la observó fijamente, con una mirada que parecía estudiar cada uno de sus movimientos. Su voz sonó calmada, pero Laura tuvo la impresión de que él no quería que ese momento terminara. Ella se encerró en su habitación, apoyándose contra la puerta con el corazón acelerado. ¿Por qué reaccionaba así? Era su padre. Se cambió a una ligera camisola de algodón, tratando de alejar esos pensamientos incómodos. Tal vez era solo la extraña atmósfera de la casa sin su madre, pero el sueño no llegó. Entonces, un golpecito suave en la puerta la sobresaltó. ¿No duermes?, preguntó Manuel. Laura dudó, luego contestó con un suspiro. No, aún no. La puerta se abrió lentamente y él entró. La luz del pasillo dibujaba su sombra en la pared. Te traje un vaso de agua, dijo, dejando el vaso en la mesilla. Gracias, murmuró ella, sintiendo como el aire en la habitación se volvía más denso. Manuel se quedó de pie junto a la cama, con la mirada fija en ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si algo te preocupa, siempre puedes decírmelo, susurró. Laura asintió, incapaz de encontrar palabras. Él extendió la mano con cautela y tocó su hombro. Su piel irradiaba un calor inusual, incluso a través de la tela. Lo sé, murmuró ella, sin levantar la vista. Él mantuvo la mano unos segundos más, luego se retiró lentamente. Buenas noches, dijo con voz baja, pero cargada de algo que Laura no supo interpretar. La puerta se cerró y ella quedó sola, más confundida que antes. Se giró hacia la pared, mirando la oscuridad. Sabía, en lo profundo, que esa noche algo había cambiado, algo que ya no se podía ignorar. A la mañana siguiente, el apartamento en Pedraza amaneció envuelto en una calma inquietante. Laura permaneció largo rato en la cama, mirando fijamente el techo mientras las imágenes y sensaciones de la noche anterior giraban sin descanso en su mente. El eco de la voz de Manuel, el roce de su mano,
la sombra que proyectaba la luz tenue del pasillo. Todo parecía demasiado real para ser solo un sueño o un engaño de su imaginación. Finalmente, se levantó y se puso una camiseta amplia y unos shorts cómodos, intentando distraerse de los pensamientos que la asediaban. En la cocina, el aroma del café recién hecho la recibió como un bálsamo inesperado. Manuel, con la camisa desabrochada y los pantalones vaqueros algo arrugados, removía la bebida en una taza con una cuchara de plata antigua que había pertenecido a su abuela. «Buenos días», saludó él sin levantar la vista. «¿Dormiste bien?». Laura intentó responder con una sonrisa tranquila, aunque el nudo en su estómago parecía no aflojarse. «Más o menos», contestó, sacando una taza para servirse té. «¿Y tú?». Manuel esbozó una sonrisa leve, como si ocultara una preocupación profunda. «Podría ser peor», dijo con un tono que intentaba ser ligero. «Estaba pensando, ¿qué te parece si vamos al embalse de El Atazar?». Como cuando éramos pequeños, Laura sintió un vuelco en el pecho. El recuerdo de aquellos días felices, las tardes al sol, la risa de su madre y el murmullo del agua la envolvieron en una nostalgia amarga. Pero la idea de pasar tiempo a solas con su padre, lejos del calor del hogar, la inquietaba. «Suena bien», respondió, forzando una sonrisa. «Un poco de aire fresco nos vendrá bien». El viaje duró casi una hora, atravesando carreteras serpenteantes rodeadas de pinares y campos de girasoles. No hablaron mucho, solo intercambiaron comentarios triviales sobre el clima y el tráfico, como si intentaran llenar un silencio que pesaba más con cada kilómetro. Al llegar al embalse, Laura se bajó del coche y respiró hondo, dejando que el aire limpio le despejara la mente. El agua brillaba bajo el sol, y una brisa suave movía las hojas de los árboles cercanos. Manuel se acercó y se sentó junto a ella sobre una roca lisa, sus piernas rozándose por accidente. «Aquí siempre ha sido tranquilo», dijo él, mirando el horizonte. «Pero hoy, todo parece diferente». Laura no respondió de inmediato, sintiendo como sus músculos se tensaban. Intentó apartarse un poco, pero su padre notó el gesto. «¿Te alejas?», preguntó en voz baja, con un dejo de tristeza que la hizo estremecer. «No es eso», confesó. «Es solo que, todo esto me parece raro». Manuel se volvió hacia ella, y su rodilla tocó la de Laura con suavidad. «Quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo», dijo, clavando sus ojos en los de ella. Laura tragó saliva y sintió que un calor inesperado le subía por el cuello. Su mano tembló al apartar la suya. «¿Volvemos?», propuso rápidamente, poniéndose en pie. Manuel asintió lentamente, pero en su mirada había algo indecible, una mezcla de deseo y duda que hizo que Laura acelerara el paso. El regreso fue silencioso, y al llegar a casa, Laura se encerró en su habitación, tratando de ordenar los pensamientos que la confundían. La tensión entre ellos era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Durante el día, se refugió en su habitación, fingiendo estar ocupada mientras navegaba sin interés por las redes sociales y ponía y quitaba una película sin poder concentrarse. Por la noche, Manuel tocó la puerta. «¿Quieres cenar conmigo?», preguntó con voz suave. Laura sabía que decir que no solo empeoraría las cosas, así que aceptó. Sentados frente a frente en la cocina, la luz de la lámpara resaltaba las facciones marcadas de Manuel, su mirada profunda y cargada de pensamientos ocultos. «Has estado todo el día encerrada», comentó él. «¿No quieres hablar?». «No es eso», respondió ella, evitando su mirada. Solo necesitaba tiempo. Un silencio incómodo cayó entre ellos, roto solo por el tintinear de los cubiertos. «No quiero que te sientas incómoda conmigo», dijo Manuel, con una honestidad inesperada. «No lo estoy», mintió Laura, sintiendo que su voz temblaba. De repente, su mano rozó la suya sobre la mesa. El contacto, aunque breve, hizo que el corazón de Laura latiera con fuerza, y se apartó de golpe. «Perdona», murmuró Manuel, pero no retiró la mirada. Laura se levantó, diciendo que necesitaba descansar, y se fue a su habitación, dejando atrás una atmósfera cargada y llena de preguntas sin respuesta. Se tumbó en la cama, pero el sueño seguía siendo esquivo. Entonces, un golpecito en la puerta la hizo tensarse. «¿Puedo pasar?», preguntó Manuel desde el otro lado. Laura dudó, pero finalmente dijo que sí. Él entró con una camiseta blanca y pantalones deportivos, su figura recortada por la luz tenue del flexo. Se sentó al borde de la cama. «Lo siento si me he comportado raro», dijo en voz baja. «Solo, te echo de menos». Laura sintió un nudo en la garganta y respondió con un susurro. «Yo también». Él acarició su cabello con delicadeza, y en ese instante,
ambos supieron que algo había cambiado para siempre. Pero el qué, y hacia dónde los llevaría, seguía siendo un misterio. Mientras la noche se cerraba sobre Pedraza, una sombra en la ventana observaba en silencio, como si aguardara el desenlace de aquella historia que acababa de comenzar. Al día siguiente, el aire en la casa de Laura parecía más denso, como si el silencio entre ella y Manuel se hubiera convertido en una presencia física que ocupaba cada rincón. La joven intentaba mantener la distancia, pero cada vez que su padre se acercaba, aunque fuera para algo trivial, una corriente invisible electrificaba el ambiente. Esa tarde, Manuel propuso dar un paseo por el Parque del Retiro, un lugar que solían visitar juntos cuando ella era niña. Laura dudó, pero algo en la voz de su padre la convenció. Se vistió con un vestido ligero de algodón blanco, que rozaba suavemente sus muslos, y unas sandalias de tiras que dejaban entrever sus pies delicados. Llevaba un collar sencillo de plata, una pieza que su madre le había regalado años atrás, y un pañuelo azul atado al cabello que le daba un aire inocente y a la vez seductor. El parque estaba casi vacío, la brisa movía las hojas de los árboles y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Caminaban juntos, sin prisa, hombro con hombro, aunque Laura se esforzaba por mantener un pequeño espacio entre ellos. «Has estado esquivándome todo el día», dijo Manuel, con una sonrisa triste. «¿Qué piensas?». Ella bajó la mirada, sintiendo como sus mejillas se teñían de rojo. «No lo sé», respondió. «Todo esto es muy confuso». Su padre la miró con una mezcla de ternura y melancolía y se detuvo para tomar su mano entre las suyas. El contacto era cálido, casi reconfortante, pero Laura sintió que el corazón le iba a estallar. «Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti», susurró. Ella apretó suavemente su mano, pero no podía evitar sentir miedo de lo que aquello significaba. El regreso a casa fue silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos, y al entrar, Laura se precipitó a su habitación, cerrando la puerta con un clic que sonó como un grito en la quietud. Aquella noche, mientras intentaba dormir, escuchó de nuevo el golpeteo familiar en la puerta. Manuel entró con una expresión cansada y sincera, vestido con una camisa de lino arrugada y pantalones de chándal. Se sentó a su lado en la cama y, sin decir palabra, le pasó la mano por el hombro, un gesto sencillo pero cargado de significado. «Laura», dijo finalmente, «sé que estos días han sido extraños. Pero quiero que confíes en mí». Ella asintió, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. «No sé qué nos espera», continuó él, «pero prometo que pase lo que pase, siempre seré tu padre». Ella lo miró a los ojos y, en ese instante, una sombra cruzó la ventana detrás de Manuel, tan fugaz que casi parecía producto de su imaginación. Sin embargo, la sensación de que alguien más estaba observándolo se instaló en la habitación, dejando una promesa de misterio que pendía en el aire, como una advertencia silenciosa de que la historia apenas estaba comenzando. Las siguientes semanas en el pequeño pueblo de Riaza transcurrieron entre tensiones contenidas y silencios incómodos. Laura notaba como cada gesto de Manuel estaba cargado de una intención que ella no conseguía descifrar, y aunque intentaba mantener la normalidad, la atmósfera entre ellos se volvía cada vez más densa, como si el aire mismo conspirara para convertir su relación en un laberinto del que no pudieran escapar. Una tarde, la joven decidió salir a caminar por las calles empedradas del centro histórico, vestida con una blusa de seda color carmesí que realzaba el contorno de sus hombros y una falda negra, que se ceñía suavemente a sus caderas. Sus zapatos de tacón bajo resonaban con un ritmo pausado sobre las piedras, y un delicado colgante de amatista colgaba de su cuello, capturando la luz del sol que se filtraba entre las hojas de los árboles. Mientras paseaba, sus pensamientos se entremezclaban con el murmullo lejano de una fuente y el aroma a café recién molido que llegaba desde una terraza cercana. De repente, su teléfono vibró con un mensaje inesperado: «Nos vemos en la plaza a las 8». Manuel, el corazón de Laura se aceleró, y una mezcla de curiosidad y nerviosismo la invadió. ¿Qué querría su padre a esas horas? ¿Sería una oportunidad para aclarar lo que flotaba entre ellos o una trampa disfrazada de reconciliación? Al caer la noche, la plaza se iluminó con faroles que proyectaban sombras danzantes sobre las fachadas antiguas. Manuel ya estaba allí, apoyado contra una farola, con una chaqueta oscura y una expresión seria que contrastaba con la calma del entorno. Al verla, esbozó una sonrisa que parecía contener una disculpa silenciosa. «Gracias por venir», dijo, acercándose lentamente. «He estado pensando mucho en nosotros y en lo que ha pasado». Laura lo observó detenidamente, intentando leer entre líneas. Sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y deseo,
y sus palabras parecían buscar una conexión que hasta entonces había estado esquiva. Sé que todo esto es complicado, continuó Manuel, pero necesito que sepas que mi intención nunca fue hacerte sentir incómoda. Solo, no sé cómo manejar lo que siento. Laura tragó saliva, sintiendo como la tensión se volvía casi insoportable. En ese instante, un gato negro cruzó la plaza con paso decidido, y Manuel soltó una risa nerviosa. Parece que hasta el gato está más seguro que yo, bromeó. Pero en serio, quiero que tratemos de entendernos, sin miedo ni secretos. Ella sonrió, aunque con una mezcla de tristeza y esperanza. Me gustaría eso, susurró. Pero hay algo más, ¿verdad? Manuel asintió lentamente, y sus ojos se oscurecieron con una sombra que Laura no pudo ignorar. Hay cosas que no te he contado. Cosas que podrían cambiar todo. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, un grito rompió la quietud de la noche. La multitud se volvió hacia un callejón cercano, donde una figura encapuchada desapareció entre las sombras. Manuel y Laura intercambiaron una mirada cargada de miedo y determinación. La verdad, por fin, comenzaba a salir a la luz, y con ella, un misterio mucho más profundo que cualquier tensión entre padre e hija. Esto solo acaba de empezar, murmuró Manuel, tomando la mano de Laura con firmeza. Y juntos, tendremos que enfrentarlo. Aquella noche en Riaza, el aire se espesaba con una mezcla de misterio y tensión que parecía envolver cada rincón del pueblo. Laura y Manuel, con las manos entrelazadas y el corazón acelerado, se adentraron en el callejón donde la figura encapuchada había desaparecido. La luz amarillenta de las farolas apenas alcanzaba a iluminar las piedras irregulares del suelo, y las sombras danzaban con cada movimiento, como si guardaran secretos ancestrales. Laura llevaba un vestido ajustado de terciopelo azul oscuro que resaltaba la curva de su cintura y dejaba al descubierto sus hombros, adornados apenas con un collar fino de plata. Sus tacones resonaban con determinación mientras avanzaban, y el ligero aroma de su perfume, una mezcla sutil de jazmín y cítricos, se fundía con el aire frío de la noche. ¿Estás seguro de que debemos seguir?, susurró ella, mientras Manuel asintió con firmeza. No podemos ignorar lo que está pasando, respondió él. Si eso tiene algo que ver con lo que te dije, tenemos que descubrirlo. Al llegar al extremo del callejón, encontraron una pequeña puerta de madera entreabierta, con rastros de barro fresco en el suelo. Sin pensarlo, Manuel la empujó y ambos entraron en una habitación oscura, apenas iluminada por la luz que se colaba desde la calle. Dentro, sobre una mesa, había documentos esparcidos, fotografías antiguas y un diario con tapas gastadas. Laura se acercó, sus dedos temblorosos recorriendo las páginas mientras Manuel examinaba las imágenes con atención. Esto es de hace años, dijo ella, señalando una foto donde aparecía un hombre con un rostro similar al de Manuel, pero más joven y con una expresión rígida. Es mi padre, confesó Manuel con voz baja. Nunca hablamos de él, pero parece que estuvo involucrado en algo oscuro. Mientras hojeaban el diario, descubrieron anotaciones sobre una sociedad secreta que operaba en la región, con nombres y fechas que coincidían con eventos inexplicables en el pueblo. Una sombra de peligro se cernía sobre ellos. De repente, un ruido detrás de la puerta los alertó. Sin mediar palabra, Manuel tomó la mano de Laura y la condujo hacia una ventana por la que escaparon al jardín trasero, donde la luna llena iluminaba el paisaje con un brillo plateado. Corrieron entre los árboles, sin mirar atrás, conscientes de que estaban siendo perseguidos por secretos demasiado peligrosos para permanecer ocultos. Laura sentía la mezcla de miedo y adrenalina recorrer su cuerpo, mientras el roce de la mano de Manuel le daba una extraña seguridad. Al llegar a un claro, se detuvieron, jadeantes, y Manuel la miró con intensidad. No solo somos nosotros, dijo. Hay fuerzas que quieren mantener todo esto enterrado. Ella asintió, comprendiendo que su vida, y la relación con su padre, habían cambiado para siempre. Pero justo cuando parecía que podrían encontrar la calma, un susurro helado recorrió el viento, y en la sombra de un árbol cercano, una figura observaba, invisible y silenciosa. El misterio se profundizaba, y la verdad que buscaban podría ser la llave para salvarlos, o para perderlo todo.